Antes de que viajemos hasta Sao Paulo, Brasil, con Omar Cepeda y Eduardo Gaitán, no nos podemos perder las confesiones literarias de Javier Aranda. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Ana. Qué gusto estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de Homero Aridgis, un personaje pues verdaderamente fundamental para entender la cultura de nuestro país y por supuesto las letras. Si es un poeta, yo digo poeta de verdad, porque hay muchos sucedáneos de poetas que hacen sucedáneo de poesía que pues, da la impresión de que es lo que no es, ¿no? Pero en el caso de Homero Aridgis, hace poco estaba pensando en una frase de Octavio Paz que dijo cuando Aridgis tenía 22 años, le llegó un libro de poemas de él y, generoso como era Octavio Paz, dijo, es el mejor poeta joven de México. Porque además fue el más joven en recibir el premio Javier Villaurrutia, ¿no? Sí, bueno, era jovencísimo, era un poeta precoz, digamos, tenía muchas lecturas desde su infancia, pero también encontró muy pronto su voz. Es una voz que todavía se escucha en sus últimos versos y es una voz que realmente nos hace ver el mundo de otra manera. Homero Aridgis es un poeta, yo creo que no lo hemos reconocido suficientemente. No sé si porque también ha sido un militante, por ejemplo, en favor de la naturaleza, las mariposas monarca, etcétera, y tal vez eso nos ha desatendido de la importancia de su poesía, o no sé si las pequeñas rencillas de los grupos literarios también lo han hecho a un lado. Pero a pesar de lo que sea, Homero Aridgis cada vez que nos entrega un libro nos muestra el por qué los poetas siguen siendo el centro de muchas cosas y tiene que ver con la construcción misma del lenguaje. Homero Aridgis, a pesar de su militancia, no es un poeta panfletario por sus causas. Es un hombre crítico, en sus libros aparece la corrupción, la muerte, el crimen organizado, pero es la voz de un poeta, no es un panfleto, no nos quiere convencer de nada, quiere compartirnos lo que él asimiló, lo que al poeta le preocupa, lo que le fascina también, como el paso de la luz sobre los cielos. Pero yo creo que no hemos sido suficientemente atentos con su propuesta literaria y en ese sentido él sigue escribiendo, sigue produciendo poemas y los que estamos perdiendo somos nosotros, que no estamos leyendo, me atrevo a decirlo, a uno de los poetas jóvenes más importantes de ahora, aunque sea ya un ochentón. Claro. ¿Cuál es el libro que nos traes específicamente? Este libro se llama mostrar? La poesía llama. Yo le pregunté a Homero por qué llama, en qué sentido, y dice en el amplio sentido. Le digo, es la zarza ardiente. Es la zarza ardiente que arde, digamos, pero también nos llama, nos dice cosas. Y me dice, pues es eso, es un juego, es una imagen. Porque la poesía, dice, no nos damos cuenta, pero está tocando nuestra puerta de manera constante para que alcemos los ojos a lo alto, para que nos detengamos ante el paso de una caravana de hormigas y no lo vemos. El poeta es capaz de verlo y por eso él considera que la poesía es un llamado permanente. Siempre está ahí, debemos tener la disposición de verlo y no solamente a través de los poetas, sino a partir de la experiencia misma que es la vida. Detenerte, mirar con asombro, acercarte a los objetos y a los seres, de otra manera nos hace entender a poetas tan importantes como Homero Aridgis. Hace un repaso, él dice que toda poesía es un diario íntimo y me gusta mucho que lejos de otros ejercicios de poetas que hacen conjuntos de cosas, por ejemplo, la moda es el crimen, los narcos, y hacen un libro sobre crímenes del narco, etcétera. Él lo que hace es, si es un diario íntimo, es un diario que viene escribiendo desde que era joven, desde que tenía 22 años o antes, y simplemente va jalando algunos poemas que acomodan con otros para ofrecernos algunos capítulos y en un momento dado se hacen un libro. Es lo que hace Homero Aridgis, escribe sin prisa, aunque a veces escribe muy rápido, pero no tiene la urgencia de publicar. Él simplemente va por el mundo, transita por él, se arroba, se espanta, se mete en él y cuando tiene algo que compartirlo, pues lo comparte con libros espléndidos como La poesía llama. Tiene poemas muy duros, por ejemplo, a un abuelo. Dice, abuelo, nos dijeron que tú nos heredarías la tierra y nos dejaste un montón de sombras y de ropa vieja. No es poco común en estos personajes de la cultura que se vuelvan una especie de diplomáticos de la cultura, ¿no? Que
adquieran una dimensión global y que empiecen a conectar los diferentes ámbitos culturales del mundo con los de su país. Es el caso también muy claro de Homero Aridgis en su carrera diplomática y como uno de los gestores culturales internacionales importantes de nuestro país. ¿Cómo ves reflejado esta situación en su obra en específico? Bueno, es el poeta que viaja, es el poeta diplomático, pero es el poeta que siente sobre todo. O sea, no nos hace la crónica de su estancia en Holanda o en París o en donde sea, pero de repente nos llegan imágenes de amigos que conoció, de poetas muertos con los que dialoga a veces entre sueños y los pone en la mesa a través de sus poemas. Entonces, esas cosas a mí me sorprenden mucho. Hay muchos escritores que han sido diplomáticos y termina su carrera diplomática y termina su carrera de escritores porque se vuelven invisibles. En el caso de Homero Aridgis no ha sido así. Él ha mantenido todo trabajo de escritura, todo poeta siempre está dialogando con otros poetas, estén vivos o estén muertos. En el caso de Homero es lo mismo. Él dialoga de manera constante, por ejemplo, con Homero, se lee, lo dice, pero también con contemporáneos de él, Yves Bonfoy, por ejemplo, han tenido una correspondencia y cuando dejan de estar, cuando uno de los dos, sus amigos se fueron, pues simplemente, él construye puentes para recuperar las voces de esos poetas que se fueron. Su presencia sigue siendo tan fuerte que le ayudó, digamos, el haber viajado, pero es miembro, por ejemplo, o es director de una fundación de Swedenborg, que es un poeta muy desconocido para muchos, que es muy importante para autores como Borges, y cuando yo supe que él era el presidente o director general me asombró mucho y le dije, ¿cómo le hiciste? Dice, pues simplemente me puse a leer algunas cosas, me conecté con otra poeta, con otro escritor, y empezamos a charlar y tejieron una red que dijeron, bueno, tú puedes y debes ser quien dirige esta institución. Es un título nobiliario, digamos, es simbólico, pero es muy importante porque él, a partir de sus viajes, ha tejido relaciones que se mantienen. Pues entonces la invitación es a que le demos el valor que merece al que tú llamas el poeta joven más importante de México. Sí, la poesía llama, hay que escucharla. Gracias, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un bonito fin de semana. Igualmente. Con libros y cultura. Vamos a hacer otra breve pausa y ahora sí, vamos a viajar, regresando hasta Sao Paulo, Brasil. No se lo pierdan.